Esta no es solo la historia de un hombre que se volvió rico, es la historia de cómo una mente obsesiva, silenciosa y paciente logró dominar uno de los juegos más complejos del mundo, el dinero. Una historia que no se construyó en meses, ni en años, sino en décadas. Y para entenderla, hay que empezar en un momento donde el dinero no era abundante, sino escaso, donde el miedo económico no era teoría, sino una realidad diaria. Año 1930. Omaha, Nebraska. Estados Unidos estaba sumido en la Gran Depresión. Millones de personas habían perdido sus empleos. Bancos colapsaban. Familias enteras vivían con incertidumbre. En ese contexto, nació Warren Edward Buffett. Desde el inicio, su vida estuvo rodeada por una tensión invisible, la necesidad de estabilidad. Su padre, Howard Buffett, era corredor de bolsa, un hombre serio, disciplinado, con principios firmes y una visión muy clara sobre la responsabilidad individual. No era un hombre extravagante, pero sí profundamente estructurado. Su madre, Leila, era otra historia, emocional, exigente, impredecible. Su forma de educar generaba presión en casa. No era un entorno caótico, pero tampoco era completamente cálido. Y en medio de eso crecía Warren, un niño callado, observador, diferente. Mientras otros jugaban sin pensar en el mañana, él miraba números, preguntaba, calculaba, analizaba, no porque alguien lo obligara, porque algo dentro de él ya estaba conectado a eso. A los 6 años hizo algo que, visto en retrospectiva, parecía insignificante, pero no lo era. Compró paquetes de chicles, no para consumirlos, para venderlos, puerta por puerta, ganancia mínima, aprendizaje enorme. Poco después hizo lo mismo con botellas de refresco, compraba en paquete, vendía individual, obtenía margen. Y así, sin saberlo, estaba entendiendo algo que muchos nunca entienden. El dinero no se gana, se construye. A los 11 años tomó una decisión que cambiaría su vida. Compró su primera acción. Era una empresa modesta, nada espectacular, pero no importaba. Para él, ese momento fue trascendental. Por primera vez, no solo estaba vendiendo cosas, estaba participando en algo más grande, el mercado. Compró, y el precio bajó, y bajó, y bajó más. Para cualquier niño, eso habría sido motivo de miedo, pero Warren no vendió. Esperó. El precio eventualmente subió. Vendió. Con una pequeña ganancia. Fin de la historia. O eso parecía. Porque poco tiempo después, esa misma acción subió mucho más. Muchísimo más. Ahí aprendió una de las lecciones más importantes de su vida. No basta con tener razón. Hay que tener paciencia. Esa idea se quedó con él para siempre. Durante su adolescencia, Warren no dejó de buscar formas de generar dinero. Repartía periódicos, vendía revistas, instalaba máquinas de pinball en barberías, invertía en pequeñas oportunidades. A los 13 años ya pagaba impuestos. A los 14 había comprado tierra para rentarla. Pero lo más importante no era cuánto ganaba, era cómo pensaba. Mientras otros buscaban gastar, él buscaba multiplicar. Mientras otros veían dinero como consumo, él lo veía como herramienta. Pero detrás de esa disciplina había algo más profundo. Una necesidad de control. Su relación con su madre, marcada por exigencia y tensión emocional, dejó una huella invisible. Warren aprendió que el mundo podía ser impredecible, y encontró en el dinero una forma de crear orden, una forma de asegurarse de que, pase lo que pase, él tendría control. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Buffett ya no tenía dudas. Quería negocios, quería entender el sistema. Intentó entrar a Harvard. Fue rechazado. Le dijeron que no. Ese momento pudo haber cambiado todo, pero en lugar de rendirse, tomó otra decisión. Fue a Columbia, y ahí ocurrió algo que redefiniría su vida por completo. Conoció a Benjamin Graham. Graham no enseñaba a hacerse rico rápido, enseñaba a pensar.
Decía que el mercado es emocional, irracional, impredecible, pero que dentro de ese caos existen oportunidades para quien sabe verlas. Hablaba de valor intrínseco, de comprar algo por menos de lo que realmente vale, de no seguir a la multitud. Buffett no solo entendió esas ideas, las adoptó como filosofía de vida. Después de graduarse, logró trabajar directamente con Graham, y ahí, en ese entorno, perfeccionó su método: analizar, comparar, esperar, actuar solo cuando el margen de error era mínimo. Pero incluso en esa etapa, Buffett no era una copia de su maestro, era algo distinto, más paciente, más obsesivo, más enfocado en el largo plazo. En 1956, con solo 25 años, regresó a Omaha y tomó una decisión que marcaría el inicio de todo. Creó su propia sociedad de inversión. No tenía millones, tenía confianza y una estrategia. Empezó con dinero de familiares y amigos. Prometía algo simple: yo gestiono el dinero y gano solo si ustedes ganan. Durante los siguientes años, los resultados fueron extraordinarios. Mientras el mercado avanzaba lentamente, Buffett crecía de forma constante. No apostaba, no especulaba, encontraba errores, empresas ignoradas, activos mal valorados, oportunidades invisibles. Pero entonces, llegó una decisión que cambiaría todo. Berkshire Hathaway, una empresa textil, en decadencia, no era glamorosa, no era innovadora, no era prometedora, pero estaba barata. Buffett empezó a comprar acciones. Lo que comenzó como una jugada táctica, terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Tras conflictos con la administración, tomó el control, y ahí cometió lo que más tarde llamaría un error. No porque la empresa fuera inútil, sino porque estaba atrapado en una industria sin futuro. Pero en lugar de retroceder, adaptó la estrategia, transformó Berkshire de una empresa textil a un vehículo de inversión, un holding, una máquina para adquirir negocios. Y aquí es donde su historia da un giro clave. Hasta ese momento, Buffett buscaba empresas baratas, pero alguien cambió su forma de pensar. Charlie Munger. Munger le enseñó algo diferente. No se trata solo de comprar barato, se trata de comprar calidad, negocios extraordinarios, empresas que no solo sobreviven, sino dominan. Ese cambio fue radical. Buffett empezó a invertir en compañías con ventajas competitivas duraderas, marcas fuertes, modelos sólidos, crecimiento constante. Ya no buscaba gangas, buscaba grandeza, y la encontraba. Invirtió en empresas que con el tiempo se volverían gigantes. Pero lo más importante no fue comprarlas, fue no venderlas. Mientras otros reaccionaban al mercado, él ignoraba el ruido. Su horizonte no era un año, ni 5. Era toda una vida, y eso cambió todo. Porque el verdadero poder no estaba en la compra, sino en el tiempo. El interés compuesto empezó a hacer su trabajo, año tras año, década tras década. Pequeñas decisiones, acumulándose, hasta volverse gigantes. Pero no todo fue fácil. Hubo crisis, momentos donde el mercado colapsó, donde el miedo dominaba, y ahí, Buffett mostró quién era realmente. Mientras otros vendían, él compraba. Mientras otros dudaban, él actuaba. No por valentía irracional, sino por convicción. Sabía que el mercado exagera, que el miedo crea oportunidades, que el pánico distorsiona la realidad, y lo aprovechaba. Uno de los momentos más importantes llegó en 2008, la crisis financiera global, bancos cayendo, empresas quebrando, el sistema al borde del colapso, y Buffett invirtiendo, no porque no viera el riesgo, sino porque entendía el valor, inyectó capital en empresas clave, y esas decisiones no solo fueron rentables, fueron históricas. A lo largo de los años, su fortuna creció, y creció, y creció más, hasta convertirse en una de las más grandes del mundo. Pero aquí viene algo que rompe el patrón.
Buffett no cambió su estilo de vida, no mansiones extravagantes, no excesos innecesarios. Vivía en la misma casa, comía de forma simple, mantenía rutinas básicas, porque para él el dinero nunca fue el objetivo final. Era el juego, era el proceso, era la construcción. En su vida personal también hubo complejidad. Su esposa, Susan, fue clave en su desarrollo emocional, pero su relación no fue tradicional. Vivieron separados durante años. Aún así, el vínculo se mantuvo. Después de su muerte, Buffett continuó su vida con Astrid. Una relación tranquila, sin escándalos, sin ruido, muy al estilo Buffett. Pero quizás una de sus decisiones más impactantes no fue financiera, fue filosófica. Decidió donar casi toda su fortuna, más del 99%, no dejarla a sus hijos, no acumularla sin fin, sino devolverla, crear impacto, cambiar vidas, y no lo hizo solo. Impulsó a otros multimillonarios a hacer lo mismo, porque entendía algo que pocos entienden: el dinero, sin propósito, es vacío. Con el paso del tiempo, Buffett dejó de ser solo un inversionista. Se convirtió en símbolo, disciplina, paciencia, racionalidad. En un mundo dominado por la inmediatez, él representaba lo opuesto, el largo plazo. En sus últimos años nunca dejó de trabajar, no porque necesitara dinero, sino porque ese era su lenguaje: leer, pensar, decidir. Ese era su mundo, y ahí se quedó, hasta el final. La muerte de Warren Buffett no será un escándalo, no será caótica, será tranquila, como su vida, pero su impacto, ese no desaparece, porque lo que construyó no fue solo una fortuna, fue una forma de pensar, una forma de ver el mundo, donde el ruido no importa, donde la paciencia gana, donde la disciplina vence al talento. Su historia no es sobre hacerse rico, es sobre entender el tiempo, porque al final, eso fue lo que hizo diferente a Warren Buffett. No fue más inteligente que todos, no tuvo información secreta, no tomó riesgos extremos, hizo algo mucho más difícil: esperó. Y en un mundo donde todos quieren resultados rápidos, eso fue exactamente lo que lo hizo imparable. Esta no es una historia de dinero, es una historia de control, de enfoque, de consistencia, de cómo una mente que decidió no seguir a la multitud terminó cambiando el juego. Y quizás la lección más poderosa de todas es esta: no necesitas hacer cosas extraordinarias constantemente, solo necesitas evitar errores y mantenerte firme el tiempo suficiente, porque el verdadero poder no está en lo que haces hoy, está en lo que sigues haciendo durante toda tu vida.